Más hermanas, entonces en esta noche vamos a disfrutar la lección número 1 de nuestro estudio bíblico, eh, sobre la oración. Hay un micrófono que está abierto, que está haciendo interferencia. Vamos a cerrarlo. Gracias. Y empezamos entonces en el nombre de Jesús a compartir. ¿Alcanzan a ver todas mi pantalla? Una que me confirme, por favor, porque yo pierdo visibilidad de ustedes cuando estoy grabando. Sí, hermanita. Amén. Sí se nota. Bueno, entonces el día de hoy vamos a disfrutar acerca de la oración de victoria. Amén. Entonces el versículo que disfrutamos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La oración es una de las muestras más poderosas de fe, porque la oración requiere que usted y yo, como hijas de Dios, confiemos y creamos que aunque no podemos ver a Dios físicamente, cara a cara, por medio de la oración lo palpamos. Por medio de la oración nos acercamos a Él. Y es necesario entonces ejercitar la fe, porque usted no va a hablar con alguien que usted no cree que está allí. Fíjese, pongamos un ejemplo, digamos que pobre en comparación a lo espiritual. Cuando usted está hablando por teléfono con una persona, usted en ese momento no la está viendo, ¿cierto? Si es una llamada normal, no nos referimos a una videollamada como en este momento, pero una llamada telefónica de voz, usted no está viendo a esa persona. Pero cuando usted le va a marcar a esa persona, usted le marca con la certeza de que ella le va a contestar y que usted va a poder establecer una conversación con ella. Y que aunque usted no la está viendo, usted está escuchando la voz de esa persona. La oración es hablar con Dios y es como llamar a Dios, es ponerme en contacto con Él, aun cuando no le pueda ver con mis ojos físicos. Le puedo escuchar, le puedo sentir, y el órgano que Él dejó para nosotros poder tener comunión con Él a través de la oración es nuestro espíritu. Nuestro espíritu sería como ese teléfono para poder hablar con Él. Entonces, cuando nosotros empezamos a marcarle al Señor por medio de la oración, lo hacemos con la certeza de que Dios está, de que Dios existe y que Dios quiere hablar conmigo y que me va a contestar a ese llamado. Y que Él es galardonador. ¿Qué es galardonador? Es una persona que responde, o sea, que da otorga un beneficio, una bendición a cambio de. Entonces, cuando nosotros buscamos al Señor con esa certeza, Él nos galardona, nos da un galardón. ¿Cuál es? Es poder escucharnos y poder dar respuesta a nuestras oraciones. Amén. Entonces, vamos a ver un modelo de la oración victoriosa. Jesús fue la persona que dio a conocer el modelo de una oración victoriosa. Resulta que los discípulos que estaban todo el tiempo con el Señor fueron testigos cercanos del poder de Dios. Mire que en nuestro estudio bíblico anterior, que vimos cuántas misericordias Dios hizo y cuántos milagros Dios hizo a través de Jesús cuando Él estaba aquí en la tierra, ese poder que Él emanaba por donde quiera que iba, hizo que los discípulos cada día se convencieran más de que Él realmente era el Hijo de Dios, de que Él realmente era el enviado de Dios. Y ellos, al ver todo ese poder, ¿qué poder, hermanas? Poder sanador, poder liberador, poder restaurador y poder de salvación, porque Él salvaba a las personas, no solamente las sanaba, sino que las salvaba. Los discípulos vieron eso de cerca. Cada día que andaron con Jesús fueron testigos de esto. Fueron testigos de este vivir poderoso, lleno de la gracia de Dios. Y ese mismo
anhelo y ese mismo deseo que había en los discípulos de conocer de dónde salía ese poder. Ellos podían testificar y podían decir, realmente este es el Hijo de Dios, realmente de él sale poder cuando habla, cuando toca a las personas, muchos hasta sin tocarlo, solo con mirarlo. El Señor les traía luz y salvación. Ellos, como testigos de este poder, querían conocer de dónde provenía. Querían conocer de dónde surgía este poder que Dios tenía. Y comprendieron que la fuente de este poder era la oración. Porque además de ser testigos de los resultados o de los frutos de esa vida poderosa, ellos también fueron testigos del tiempo que Jesús gastaba en oración. Dice la palabra que se acostaba hasta tarde horas de la noche y muchas veces velaba, ni siquiera dormía. Se levantaba antes del alba para orar, para tener comunión con el Padre. En todo momento él estaba orando. Estaba dentro de la multitud, pero se apartaba. Usaba el tiempo que tal vez los demás utilizaban para comer, para descansar en medio de la rutina o de la labor ardua del día. Él lo aprovechaba para ir al Padre en oración. Entonces los discípulos comprendieron que la fuente de ese poder que emanaba de Jesús era la oración. La fuente era la oración, la comunión constante que él tenía con el Padre. Entonces surgió un ruego en estos discípulos, que debe ser el mismo ruego y el mismo clamor que hoy debe haber en usted y en mí como hijos de Dios. Ellos les rogaron que les enseñara a orar. Les pido por favor que busquen en sus Biblias, yo voy a leer para ustedes, pero busquen en sus Biblias por favor Lucas capítulo 11. Vamos a leer el versículo del 1 al 4. Pero vamos a centrarnos en este momento en el versículo 1, donde dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Uno de sus discípulos le rogó, ¿sí? Uno de sus discípulos le pidió que les enseñara a orar. Este debe ser hoy nuestro ruego y nuestro anhelo. Debemos decirle al Señor, Señor, enséñame a orar. Y nos preguntamos, amadas hermanas, ¿será que los discípulos entonces, si hasta ese momento le estaban diciendo a Jesús que los enseñara a orar, ¿será que ellos no oraban? ¿Sería posible que 12 varones de Dios que el mismo Jesús escogió después de haber orado y ayunado, ¿será que esos hombres no oraban? ¿Por qué ellos le rogaron en ese momento a Jesús que les enseñara a orar? Efectivamente, ellos sí oraban, hermanas, pero lo que ellos descubrieron es que Jesús no solamente oraba, Jesús tenía una oración victoriosa. Jesús tenía un poder incalculable en su oración. Por eso ellos le rogaron que les enseñara a orar. Es decir, ellos reconocieron el nivel de oración de Jesús es un nivel muy profundo, es un nivel muy superior. No es la oración que nosotros hacemos, porque es que es algo tan poderoso, hermana. Ellos se daban cuenta que hasta los demonios, con solo Jesús entrar a un lugar sin que abriera su boca, los demonios lo reconocían y de inmediato decían, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Sí? ¿Qué tienes contra nosotros? Él no había abierto su boca, pero era tanto el poder y la palabra de Dios cimentada en él mediante la oración, que los demonios sabían antes que él abriera la boca, que nada más con una palabrita que él dijera, los iba a echar fuera y los iba a destruir. Entonces, por eso sus discípulos le dijeron, Jesús, por favor, enséñanos a orar, porque ellos querían aumentar el nivel de su oración. Entonces, ¿qué querían aprender ellos, amadas hermanas? Ellos no querían aprender un método, no querían aprender una estrategia,
no querían aprenderse algo como que procesual, como que una cátedra de oración. Ellos sabían que le estaban pidiendo a Jesús. Le estaban pidiendo que ese mismo espíritu de oración que había en él se derramara en ellos, porque ellos anhelaban ese mismo poder. Ellos sabían que había una oración victoriosa y ellos la deseaban. Y Jesús, que es tan amoroso, tan tierno, ¿qué fue lo que les respondió? Él no los regañó, él no les dijo, ¿cómo así? Tanto tiempo andando conmigo y no saben orar. ¿Qué les pasa a ustedes? No, él les respondió de una manera tierna y empezó a enseñarles. Entonces el versículo 2 dice, y les dijo, cuando oréis, decid así. ¿Qué les enseñó? Les enseñó esta preciosa oración que usted y yo tal vez hemos escuchado muchas veces. Tal vez en algunos tiempos la repetíamos sin ser conscientes y sin saber el poder y la victoria que se esconde detrás de esta oración. Entonces el Señor empezó a enseñarles a orar. ¿Qué fue lo primero que Él les dijo? Él les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Él le enseñó esta oración, pero no solamente esa fue la enseñanza, amadas hermanas. No era solamente esas palabras literales, es lo que detrás de cada línea de esta oración se esconde y es lo que el Señor hoy quiere compartir con nosotras. En esa oración de victoria hay unos secretos y vamos a ir descubriendo, y mientras yo hablo o el Espíritu habla a través de mí, usted vaya orando en su interior y tenga el mismo ruego que tuvieron esos discípulos y dígale, Señor, en esta noche yo me uno a la petición, al ruego de estos discípulos, enséñame a orar. ¿Qué fue lo primero que el Señor les dijo? Cuando Él le dijo, y vosotros decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Lo primero que Él les enseñó es que toda oración debe ser dirigida al Padre. ¿Qué quiere decir esto, amadas hermanas? Que Jesús en su parte humana, acuérdense que la introducción hablábamos de Jesús como un ejemplo de la oración, pero decíamos que Jesús 100% Dios, 100% hombre, nos dio valiosas lecciones. Y la lección que nos dejó de la oración fue también desde su parte humana. Desde su parte humana, Jesús nos enseñó que debíamos orar acudiendo solamente al Padre. Él no les podía decir a los discípulos, órenme a mí, oren a Jesús, porque en ese momento eso hubiese sido una confusión tremenda para los discípulos y para todo el que lo oyera. ¿A cuántas veces a Jesús no lo llamaron anatema, lo llamaron hereje? Porque él decía que la salvación había llegado, que el Cordero de Dios, y que comieran y bebieran su carne, y ellos no entendían nada y se volvió una condenación. Cuando él les iba a enseñar acerca de la oración, lo primero que él les dijo, mire, yo ahora mismo estoy aquí con ustedes en mi forma humana, como hombre, y como hombre quiero enseñarles que ustedes como hombres y como seres humanos, al único que deben elevar su oración es al Padre. Por eso él inicia diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Él le enseñó a sus discípulos que el único que era digno y merecedor de sus ruegos y de su oración era el Padre. Luego, también Él les muestra, y el mismo Padre lo confirma, de que Jesús se convirtiera en un mediador entre el Padre y los hombres, ¿sí? Él estaba claro que como hombre en ese momento allí, Él lo único que era un mediador,
entre el Padre y los hombres. ¿Dónde comprobamos eso? En Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5, que dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Nuevamente Él les dice esto, ¿para qué? Para que a ellos les quede claro que el poder que emanaba de Él no provenía de Él, que Él solamente era un mediador y que si ellos querían tener esa misma experiencia, no se lo tenían que pedir a Él, siendo un hombre en ese momento ahí con ellos. Tenían que pedírselo al Padre. Por eso Él los dirigió al Padre. Hombre, miren mi ejemplo. ¿Qué hago yo? Todos los días dependo del Padre. A cada momento dependo del Padre. Entiendan que yo soy un mediador, pero quien realmente da respuesta a las oraciones es el Padre. Entonces lo que yo quiero es que junto conmigo ustedes clamen al Padre. Él levantó la mirada de sus discípulos. ¿Qué les dijo también? Todo lo que pides lo haces en el nombre de Jesús. Después que el Señor ya iba a ser muerto, iba a pasar por todo este proceso, Él les enseñó un secreto de que como Él vino para cumplir, para pagar un precio, para saldar una deuda, entonces Él iba a servir como un fiador. Y todo lo que nosotros necesitáramos, teníamos que seguírselo pidiendo al Padre. Pero en ese momento podíamos usar su nombre, porque Él, en ese vivir perfecto, en ese vivir humano sin mancha, se iba a ofrecer como una garantía, ¿sí? Entonces nosotros después podíamos utilizar su nombre para pedirle al Padre. Aún así, Él no dice que le iban a pedir a Él, sino que lo pidieran en su nombre, pero al Padre. Y Juan 14:13 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Miren este secreto. Dios y Jesús, ustedes lo saben, son la misma persona, pero en función, Él estaba respetando la función de cada uno. Él les estaba recalcando que como Él los estaba hablando era como hombre, les estaba sirviendo como un modelo. Él le decía: usted no puede poner su confianza en un hombre, tiene que poner su confianza en Dios. Y a pesar de que yo estoy cumpliendo una comisión, el que concede las cosas es el Padre. Por eso Él le decía: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice, lo haré. Porque nosotros sabemos que Jesús es también Dios, pero Él quería mostrar ese principio. ¿Y para qué era eso? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Él quería mostrar esta relación. Él quería mostrarle en medio de la oración que se puede llegar a tal unanimidad entre el Padre y el Hijo que el Padre concede lo que el Hijo pide. Esto era lo que Él quería enseñarle a ellos cuando les decía que debían orar: Padre nuestro que estás en los cielos. La segunda parte, cuando Él dice: santificado sea tu nombre. Cuando Él expresa: santificado sea tu nombre, está hablando de adoración. Está hablando de que la oración debe iniciar con la adoración. Entonces, el primer aspecto, yo tengo que estar claro que le estoy pidiendo al Padre, que lo puedo hacer a través del Hijo, que el Hijo es el mediador, pero que quien concede es el Padre, porque estábamos hablando de Jesús, hombre. Entonces, en cuanto a su humanidad, Dios estaba por encima. Segundo, que debo iniciar con adoración. ¿Por qué? Porque la oración va más allá de ser vanas repeticiones. Él quería que ellos entendieran que no se trataba de llegar todos los días delante de la presencia del Padre a repetir y a repetir una misma oración. Él quería que ellos descubrieran que en la oración hay una oportunidad preciosa, hermosa y dulce de ver a Dios cara a cara y de expresarle el amor que nosotros sentimos hacia Él en adoración. Por eso Él muchas veces expresaba: te adoro, Padre, creador de los cielos y de la tierra.
Él les enseñó con su ejemplo a adorar al Padre en todo. La misma palabra también nos dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Él quiere que nosotros veamos que Dios es digno de adoración y que es el único digno de nuestra adoración y que nuestra oración debe tener como meta adorar. Amadas hermanas, muchas veces llegamos delante del Señor tan cargadas, tan colmadas de pensamientos, de sentimientos, que parece que trajéramos un bulto a la espalda, un peso muy grande y llegamos delante de Él y queremos como vaciarle este Señor, guárdame, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto, y queremos como descargar sobre Él todo eso, pero no nos tomamos el tiempo de primero adorarle, de primero exaltarle. La adoración desata los poderes de los cielos a favor del adorador. Cuando nosotros llegamos delante del Señor y antes de todo nosotros le damos adoración, abrimos los cielos se abren a favor de aquel que está adorando. Entonces Jesús sabía esto, lo había experimentado. Por tanto, Él quería que los discípulos también lo experimentaran y quiere que hoy usted y yo también lo experimentemos. ¿De qué manera? Simplemente adorándole. Otro aspecto, otros secretos de la oración están en esos 4 versículos. Usted ve esos 4 versículos corticos, pero hay secretos valiosos en esa porción de la palabra. El tercer secreto de la oración, pedir por el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Él les dijo, bueno, sean conscientes que van a pedirle al Padre, que pueden pedirlo en mi nombre, porque yo vine como el mediador. También sean conscientes que deben empezar con adoración, pero no olviden que también deben pedir por el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Por eso el versículo prosigue diciendo, venga tu reino, porque nosotros hoy debemos estar interesados en orar por el reino de Dios. Cuán urgente es, amadas hermanas, que su reino de paz y de abundancia venga aquí a la tierra. Muchas veces nosotros oramos por las necesidades personales y no es que eso esté mal. Nosotros podemos orar por nuestras necesidades personales, pero sepan que Dios no es un Dios pequeño, no es un Dios limitado. Dios es un Dios magno, es un Dios grande y admirable. Y Él quiere no solamente que su reino de paz, de abundancia y de bendición repose sobre usted, repose sobre mí y repose sobre nuestros hogares. Él quiere, como veíamos también en nuestro estudio de la mujer del reino, expandirse. Y Él quiere que ese impacto llegue también a nuestra comunidad, a la iglesia, al barrio, a nuestro país, al mundo entero. Entonces, amadas hermanas, si nosotros oramos para que el reino del Señor se establezca aquí en la tierra entera estará llena de paz, estará llena de la abundancia de Dios, del amor de Dios, y por ende usted va a disfrutar de eso. Entonces nosotros a veces estamos como la mujer encorvada, mirando nada más nuestros pies, mirando el pedacito donde estamos pisando y estamos orando por nuestros intereses y se nos olvida orar por los intereses del Señor, que son macros, que son más grandes y que nos van a beneficiar porque nosotros estamos inmersos en ese querer de Él, de establecer su reino aquí en la tierra. Entonces, no podemos olvidar, y Él le hizo saber eso a sus discípulos, que ellos no podían dejar de orar por el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Debemos tener claro que primero en nuestra oración deben estar las necesidades del Señor y de su obra. Quiere decir, hermano, que nosotros no debemos dejar de orar, no podemos cansarnos de orar porque el reino de Dios se establezca. ¿Y cómo es la manera de que el reino de Dios se establezca? Es que el evangelio sea predicado en toda la tierra, hasta lo último de los confines de la tierra. El evangelio de la gracia y el evangelio del reino. Porque cuando esto sucede, el reino de Dios, que es paz y abundancia, será establecido aquí en la tierra.
y no padeceremos, viviremos, como dice la palabra, sosegadamente. Entonces, ¿qué debemos orar? Cuando me habla de las necesidades de Dios y de su obra, ¿qué cree usted que debe estar en esa oración? Debemos orar como dice su palabra, que Él envíe obreros a la mies, ¿sí? Porque ya los campos están blancos, la mies es mucha y los obreros son pocos. Debemos orar al Señor para que Él envíe obreros, para que Él multiplique los obreros. ¿Y qué debemos orar también? Que haya una parte financiera, que haya una parte económica, para que estos obreros puedan moverse y puedan multiplicar. Usted me dirá, hermana Ivy, y en este momento que nadie puede salir, que nadie puede viajar, hermanos, nosotros no, pero la palabra de Dios no se detiene. Mire estos medios, mire, cuando nosotros abrimos estos espacios para hablar la palabra de Dios, ¿qué estamos haciendo? Estamos cooperando para que el reino de Dios se establezca. ¿Y qué debe hacer usted? Hermana, yo no me atrevo a hablar así, a predicar la palabra así por estos medios, pero usted sí se atreve a orar para que Dios levante obreros y esos obreros puedan cooperar con Dios. Usted sí puede orar para que eso pase, para que el Señor abra puertas, para que el Señor dé los medios de comunicación. Fíjese, estábamos preocupados en medio de este confinamiento, por la necesidad de este aislamiento social, no nos podíamos reunir, no podíamos estar como iglesia juntos físicamente, pero Dios abrió camino. Entonces nosotros debemos ser aquellos que oran para cooperar con Dios. También hay que orar, hermanos, para que Dios nos ponga en gracia con las autoridades, para que el evangelio pueda correr. El evangelio puede correr por la palabra impresa, puede correr por estos medios, pero nosotros debemos ser aquellos que oramos para que esto suceda. El Señor cuenta con nosotros en eso. Nuestras necesidades serán concedidas, amén, lo hemos dicho. Si yo me ocupo de Dios, Dios se ocupa de mí. Si nosotros estamos cuidando las necesidades del Señor, el Señor va a cuidar de nuestras necesidades, porque nosotros estamos haciendo algo. Es como cuando usted, por ejemplo, usted prepara la comida. Usted no prepara la comida para usted nada más. Usted la prepara principalmente pensando en su esposo, en sus hijos, las que no son casadas, en su familia, en compartir con el papá, con la mamá, con los hermanos. Usted está preparando una porción que no es para usted sola, sino que es para beneficio de muchos. Pero ¿qué sucede? Usted termina también comiendo, termina también alimentándose. Igual pasa con nuestra oración referente al reino. Si usted empieza a orar por las necesidades de Dios, Dios va a suplir las suyas. Cuarto secreto de la oración victoriosa, amadas hermanas, hay que rogar por la voluntad de Dios. Por eso la porción de la palabra continúa diciendo, después que dice, venga tu reino, dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Necesitamos orar por la voluntad de Dios. Y usted dirá, bueno, hermana, ¿y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es una sola. La voluntad de Dios es que el hombre sea salvo. La voluntad de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios, Él se la reveló a Adán y a Eva en el momento en que los creó. Les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Qué les dijo? Yo tengo un reino y quiero que ustedes reinen conmigo. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, amadas hermanas, eso es lo que nosotros tenemos que rogar, que la voluntad de Dios se lleve a cabo. Ahora, la voluntad de Dios se lleva a cabo mediante un proceso, mediante una manera, así como la salvación. El Señor desea que seamos salvos. El Señor quiere salvarnos y Él lo estableció como un plan, pero ese plan tiene un proceso. Así también la voluntad de Dios tiene un proceso. Y ese proceso lo vivimos día a día en nuestras vidas. En todo lo que hacemos, yo debo pensar, la voluntad de Dios ya la conozco. Esto que voy a hacer o esto que anhelo o deseo, ¿me acerca más a la voluntad de Dios? ¿Me lleva más a la voluntad de Dios?
o me aparta de cumplir su voluntad. Hermanos, hay que tener claro, solo lo que proviene de la voluntad de Dios es bendición. ¿Cómo así, hermana Iris? Sí, hermana. Nosotros pedimos muchas veces cosas a Dios. Nosotros pedimos muchas cosas a Dios, pero Dios es el que sabe. Él es en su omnisciencia, sabe si eso que le estamos pidiendo nos va a acercar a su voluntad para nosotros, para que ese plan se cumpla en nosotros o no. Entonces nosotros debemos orar para recibir solo lo que proviene de la voluntad de Dios. Debemos respetar su voluntad y eso a veces implica morir al yo, porque a veces yo le pido algo al Señor y como dice el tercer subpunto, pretendemos que Dios bendiga mis planes, pero no me pongo de acuerdo con su voluntad. Entonces yo me presento con un buen plan, entre comillas, y se lo presento. Bueno, Señor, yo quiero hacer esto, esto, esto y esto. Aquí está, bendícemelo. Haz que me vaya bien. Pero antes de decir eso, yo debí preguntar, Señor, en mi deseo y en mi querer está esto. Pero usted, que es el que sabe todas las cosas y su voluntad, que es agradable y es perfecta, me guíe en esta situación. Lo pongo delante de usted, lo rindo a su presencia y que usted me guíe si esto es conforme a su voluntad o no. Porque, hermanas, la bendición de Dios es completa y no añade tristeza. Entonces nosotros debemos aprender a respetar la voluntad de Dios. Amén. El quinto punto que nosotros, o quinto secreto de una oración victoriosa, también nos lo reveló el Señor en esa porción, que es orar por el sustento diario. Por eso luego sigue diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ustedes dirán, bueno, esto se refiere que al alimento físico, ¿debo pedirlo todos los días? Por un lado sí, pero tiene un significado más profundo. Orar por el sustento diario implica ir cada día al Señor por la porción de ese día. Así como nos alimentamos físicamente y comemos 3 veces al día y a veces hasta más, espiritualmente necesitamos ir delante del Señor por nuestra porción diaria. Debemos trabajar delante del Señor una comunión diaria, un contacto diario con Dios, hermano. Eso muestra dependencia. ¿Qué hacía Jesús? Jesús era Dios, hombre, y Jesús cada día se levantaba y buscaba la presencia de Dios. Acabamos de decir al inicio, se acostaba a altas horas de la noche, disfrutando la presencia de Dios en oración, la presencia del Padre en oración. Se levantaba antes del alba para disfrutar la presencia de Dios en oración. Y era el propio Dios hecho hombre. Ahora imagínese usted y yo, cuánto más necesitamos ese contacto diario con Él. Quiero que esto el Señor lo grabe en nuestro corazón, amadas hermanas. Lo de un día no sirve para otro. El pueblo de Israel, Dios le daba el maná, pero Dios le advirtió a Moisés, dile al pueblo que tome solo la porción para cada día, porque si guardan para el día siguiente, se les va a podrir, va a criar gusano. Y el pueblo no escuchó y dijo, no, hombre, si me tengo que levantar tan tempranito para recoger este maná, yo voy a ahorrarme ese trabajo 2 días seguidos. Yo voy a coger hoy un poquito y otro poquito más para mañana. Y así lo hicieron. Y cuando fueron a buscar el día siguiente, estaba lleno de gusanos y hería el campamento por causa de eso. Entonces, amadas hermanas, lo de un día no le va a servir para otro. Todos los días necesitamos ir delante del Señor. Debemos presentarnos. Un secreto espiritual, no mío, del hermano Gigi Ávila, que es el autor del libro. Él dice, levántese lo más temprano que usted pueda.
porque cuando usted llega delante de Dios tempranito, usted prepara su día en oración. Oiga este secreto tan poderoso. Cuando usted se levanta tempranito, usted prepara su día en oración. Usted dirá, bueno, pero yo puedo levantarme a las 8, a las 9, hermana, y preparo mi día. No, hermana, las que somos conscientes, porque tenemos esposo, hijos, aún las que de pronto no son casadas, saben que en una casa se empiezan los quehaceres, la rutina muy temprano. Y si usted quiere tener un espacio realmente entre usted y Dios, de intimidad, de quietud, de sosiego, usted tiene que pagar el precio. El Señor mandaba al pueblo que antes del rocío se levantaran a buscar este alimento, ¿sí? Entonces, hermanas, Jesús hacía lo mismo y preparaba su día. A esto se refiere orar por el pan nuestro de cada día, porque las necesidades físicas Dios la va a suplir. Acuérdense que estamos hablando de que Él es tan bueno que cuando nos ocupamos de lo de Él, de lo espiritual, Él se ocupa de lo demás. Y usted también puede orar, no quiere decir esto que usted no puede decirle, Señor, suple mis alimentos físicos hoy. Sí puede, pero dele mayor importancia a preparar el alimento espiritual diariamente. Eso va a crear un cerco de protección alrededor suyo. ¿Y por qué? Porque viene el punto, el secreto número 6. Dice, no nos metas en tentación y guárdanos del mal, ¿cierto? Dice, no nos metas en tentación y guárdanos del mal. Y cuando leemos esto, nosotros decimos, no nos metas en tentación. ¿El Señor nos va a meter en tentación? Bueno, resulta que la oración nos protege, porque tarde o temprano Dios va a tener que probar lo que está en nosotros. Dios amaba al pueblo de Israel. Dios prometió grandes cosas para el pueblo de Israel, pero Él necesitaba probar a este pueblo. Necesitaba saber qué había realmente en el corazón de este pueblo. O más bien, demostrarle al pueblo lo que estaba en el corazón, porque ya Dios sabía lo que había en el corazón. Así también nosotros, amadas hermanas, muchas veces nos creemos muy espirituales, muy santos, muy adecuados, pero Dios sabe que hay cosas en nosotros que todavía estorban, que todavía son impedimentos. Y Él permite situaciones, aún echando mano del mismo enemigo, le permite que se presenten ciertas situaciones para probarnos. Pero si nosotros oramos, si nosotros estamos en oración, entonces la oración va a prevenir esta tentación. Oiga bien, hermano, prevenir no es que nosotros vamos a orar cuando ya estemos en la tentación, porque entonces allí va a hacer efecto la oración, pero no igual. Si nosotros cada día oramos, nosotros estamos creando un cerco de protección y estamos creando un cerco de prevención para no caer en tentación. Cuando el Señor Jesús oraba en Getsemaní, Él sabía lo que ya venía y Él sabía que era necesaria esa prueba para poder redimirnos. Pero Él sintió angustia y Él oró y le dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué quiere decir esto, hermana? Que porque oremos, no es que no van a venir los problemas, las pruebas, las tentaciones, pero lo que sí va a suceder es lo que pasó con Jesús. Cuando Él oró así, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, inmediatamente Él se tornó al principio de la voluntad y dijo, mas no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y eso le garantizó una victoria, porque efectivamente Él pasó por la muerte, pero mire la victoria y el triunfo que después operó en Él por medio de esa oración. Así también, hermanos, si nosotros oramos, el Señor nos va a ayudar a que en medio de la tentación, si debemos pasar por ella, Él nos va a sustentar y nos va a sacar victorioso. Él bajó varias veces cuando estaba orando y encontró a sus discípulos durmiendo y ¿qué les dijo? Oren,
para que no entren en tentación, no se duerman, oren. ¿Y qué sucedió? Efectivamente, cuando vinieron esos soldados a buscar a Jesús para apresarlo, ellos estaban dormidos y se levantaron desorientados, confundidos y empezaron, no sabían qué hacer. Y cogió uno de ellos y sacó la espada, le quitó la espada al soldado y le cortó la oreja. Actuó de una forma desesperada porque entró en pánico. Hermana, cuando usted y yo no oramos, va a venir la tentación y nos va a encontrar en confusión y en pánico. También Pedro se descuidó, no oró y después terminó confundido, tanto que negó al Señor. La oración nos salva de la opresión satánica, porque cada día, como lo hemos orado y lo hemos visto y hemos estado allí, hay una guerra y una opresión. Y cuando nosotros oramos, la oración nos guarda del mal, de la opresión del enemigo. Y el último secreto de esta oración es que Dios nos pide que perdonemos las deudas. ¿Qué es una deuda, hermano? Un pecado. Un pecado no solamente es una ofensa, sino que es una deuda. Es una deuda que tenemos con Dios. Cuando nosotros no cumplimos lo que Dios nos ha mandado, estamos en deuda con Él. Entonces nosotros tenemos que orar, porque de pronto nosotros a veces decimos, bueno, pero yo no he matado a nadie, no le he robado a nadie, no he hablado mal de nadie, no tengo nada por qué pedirle perdón al Señor. Hermanos, pero no solamente los pecados, las ofensas y las deudas son por las cosas que hacemos, sino por aquellas que dejamos de hacer. Si pasó un día y usted no oró por la voluntad de Dios, por el reino de Dios, por el avance de Dios, entonces usted está en pecado. Yo estoy en pecado y le debo algo a Dios. Le adeudo la oración para que su reino se establezca aquí en la tierra. Si no oré para hacerme uno con su voluntad, estoy en deuda con el Señor. Entonces nuestra oración siempre debe abarcar y contener arrepentimiento. También necesitamos ser conscientes de que la única forma de estar libres es confesar. Entonces, cuando yo confieso al Señor, en un libro que se llama Vivir a Cristo, leí algo que ha quedado grabado en mi corazón. Ese libro lo leí en el 2005 y esas palabras quedaron grabadas en mi corazón. El mayor pecado de un cristiano es no vivir a Cristo. Cuando yo no vivo a Cristo, yo estoy pecando. Entonces, todos los días cuando yo voy a orar, el Señor me recuerda esas palabras y yo le digo, Señor, perdóname, porque hoy cometí el pecado de no vivir a Cristo. Entonces, es necesario confesar nuestras deudas para ser libres de ellas. Pero también, hermanos, necesitamos liberar a otros de deuda. Si alguien te ofendió, hermano, si alguien habló mal de ti, si dijo algo, no lo maldigas. Más bien bendícelo, ora por él y libéralo, porque el Señor nos mandó a perdonar las deudas de los demás para que las nuestras sean perdonadas. Si nosotros hacemos como ese hombre malvado, que lo iban a meter preso, pero él dijo, no tengo con qué pagar, y le perdonaron la deuda, y saliendo de ahí inmediatamente se encontró con alguien a quien le debía a él, y él le dijo, dame a tu hijo, dame, mejor dicho, o sea, el perdón que él recibió no lo pudo dar a otro. Entonces, amadas hermanas, el Señor hoy nos pide que seamos aquellos que se liberan de toda deuda, confesando, humillándonos ante la presencia de Dios, pero también que saben perdonar y liberar a aquellos que lo han ofendido. Hermanas, y como conclusión de esta palabra en esta noche, el verdadero secreto de una oración victoriosa no consiste en repetir de memoria estos 7 aspectos. Cuando Dios les dijo, van a orar así, Él no le estaba diciendo, apréndansela y repítanla de memoria. Lo que Él le estaba diciendo, descubran el secreto que hay en cada una de las partes que yo estoy mostrándoles de esta oración.
Estoy hablándoles de que el Padre es la fuente, que lo tienen que adorar, que tienen que acudir a Él. Les estoy mostrando que deben orar por unas necesidades y se las numeró. Entonces, el verdadero secreto no consiste en aprenderse de memoria y repetir esta oración, sino en comprender en el Espíritu la profundidad de cada aspecto y aplicarlo en nuestra oración día a día. Y así seremos entrenados. Cada vez que usted y yo vayamos a orar, debemos pedirle al Señor que nos dé más revelación sobre cada uno de estos aspectos, porque estos aspectos, amadas hermanas, van a llenar nuestra vida de la presencia de Dios y del poder de Dios. Jesús es el Señor. Amén. Entonces, ahora es momento de que el Señor edifique a través de cada una de estas hermosas siervas, mujeres de fe, heroínas de fe. ¿Quién empieza? Amén. Amén. Amén por la palabra. Bueno, Amén. es precioso ver de que uno muchas veces lee los versículos de la Biblia y bueno, pasan a veces no por desapercibido, sino que uno no alcanza a ver el trasfondo que tiene